Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula El cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esta es una frase dicha por Nabucodonosor, al ángel de Jehová que vino a rescatar a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Esta frase es muy importante porque nos ayuda a entender lo que estaba viendo Nabucodonosor en el momento, lo cual vamos a analizar en un instante. Ustedes deben saber de que en videos anteriores yo he estado hablando de que Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Y yo siempre les doy estas citas bíblicas para que las estudien en su casa. Y en ellas enseña de que Jesús es negro de cabello blanco. En Apocalipsis capítulo 1 dice que la revelación de Jesucristo, dicen la revelación, cuando alguien se me revela, me está dejando ver su apariencia, su aspecto. Y por eso el libro de Apocalipsis también es conocido como el libro de revelaciones. Porque Jesús se está revelando. Muchas personas tienen miedo al libro de Apocalipsis, pero en primera de Apocalipsis es donde revelan el aspecto de Jesús. Y dice que él es de color bronce bruñido. Y el color bronce bruñido es como los negros, como los morenos. Y su cabello es blanco como la lana. Y la lana es como los negros, como los morenos. Cuando una persona tiene el afro. Y su cabello es como una lana. Tú tocas el cabello de una persona afro y es como lana. Así es el cabello de Jesús. Y él es de color negro. Color negro. Daniel 10, en Daniel tiene una visión con Jesús y lo mira y lo describe. Y describe lo mismo de Apocalipsis 1. Señalando que sus brazos y sus pies, ¿de qué color? Bronce bruñido. Apocalipsis capítulo 4 dice que el que está sentado en el trono, que es Jesús porque se lo ganó, dice que él es similar a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Por qué comparan su piel a las piedras de jaspe y de cornalina? Y es que la piedra de jaspe y de cornalina tiene el mismo color que nuestros corazones. La Biblia dice que la nueva Jerusalén será de color de la piedra de jaspe, de este color de la piedra de jaspe. Y por eso la nueva Jerusalén es como el corazón de la tierra. La nueva Jerusalén es el corazón de la tierra y tendrá este color. Porque por eso decimos, acepta a Jesús en tu corazón. Y este es el color de Jesús. Jesús es como los negros, como los morenos. Ese es el color de la piel de Jesús. Ese es el color. ¿Y por qué es importante? Si ustedes leen en Daniel 10, el ángel, que es el mismo Jesús, le dice a Daniel, esa visión es para los últimos días. ¿Por qué? Porque está pronto a aparecer ¿quién? El anticristo. El anticristo aparece primero y la iglesia lo va a mirar el anticristo. Y él se va a hacer pasar por Jesús y va a ser muy astuto, porque es astuto, va a saber hablar, porque él habla y hace maravillas para que todo el que lo vea crea en el anticristo. Y lo único que tienen los humanos para defenderse es que la imagen de Jesús que dice la Biblia, no la imagen que ha presentado el Vaticano, no, sino la imagen que presenta la Biblia. La Biblia ha sido ignorada en cuanto al aspecto de Jesús y siempre le han creído a los artistas como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue el que pintó la Última Cena y él pintó a Jesús como no era. Él pintó a Jesús erróneamente. Entonces, la Biblia es la única herramienta que los humanos tienen en este tiempo para diferenciar al Jesús verdadero del anticristo. Y en esa oportunidad vamos a estudiar Isaías 53, que es una de las más difíciles de entender. Presten atención a eso. Miren lo que dice Isaías. Isaías es un profeta muy respetado en el judaísmo. ¿Por qué? Porque es uno de los profetas que más sirvió a Jehová, que más hizo. Y él es una base profética de toda la humanidad. De toda la humanidad. Él habla de todo, desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. El libro de Isaías es un libro genial, profético, y se ha revisado de que muchas de las profecías que habló Isaías ya se han cumplido. Pero mire lo que dice Isaías acerca de Jesús. Isaías 53, versículos del 1 al 3 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ustedes deben entender que cuando él dice el brazo de Jehová, se está haciendo referencia a una persona que va a anunciar una verdad, donde él dice, yo también me uno a esa verdad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Él lo dice en plural, diciendo, yo también estoy ahí incluido. ¿Por qué? Porque Isaías, en el capítulo 6, dice que él también vio a Dios. Dice, vi yo al Señor. Dice, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y alrededor de él había, ¿qué? Serafines que cantaban, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces Isaías mira a Dios. Él lo mira y él sabe de que Dios es un varón negro. Él lo mira. Y dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Mire la comparación que utiliza Isaías para hacer referencia a esa persona que es Jesús. La raíz de tierra seca. Entonces aquí tenemos un árbol. Y este es la mano de un varón negro. Esta es la mano de un varón negro. Esta de aquí. Esta es la mano de un varón negro que se confunde con la raíz. Por eso dice, y como raíz. Esa es la comparación, dice, y como raíz de tierra seca. Y sigue diciendo que su apariencia, dice, no hay parecer en él. Él dice, nosotros no nos parecemos a él. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que antes de Israel llegara a la tierra prometida, en la tierra prometida ya habitaban los cananeos. Y los cananeos eran negros. Los cananeos eran negros. Y ellos eran los que debían recibir al Mesías. ¿Quiénes? Los cananeos. Pero como los cananeos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios dijo, no, los voy a desechar y voy a traer a Israel. Y Jehová nuestro Dios ahí está cambiando personas negras por personas blancas. Pero él no cambia el Mesías. El Mesías seguía siendo ¿quién? Melquisedec, el que los cananeos estaban esperando. Entonces cuando Jesús llega, porque Jesús es el mismo Melquisedec, ese es un hombre sacerdotal. Sabemos de que en el cielo tenemos un sacerdote. Ese es Melquisedec. Ese es un hombre sacerdotal. Cuando la profecía se cumple, que llega el Mesías, que no se cumple con los cananeos, sino que se cumple con Israel, porque Jehová nuestro Dios cambió los pueblos. Cuando Él llega, ellos dicen, venga, ¿por qué Jehová nuestro Dios, que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, nos envió un varón negro? Y ellos empezaron a mirar las profecías y a decir, venga, pero es que este Jesús cumple todas las profecías, hace milagros. ¿Habrá alguien que podrá hacer algo más grande que Jesús? Nadie. Lo que él hizo, nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Entonces, ellos empiezan a mirar, pero dicen, venga, pero ¿por qué es negro? ¿Por qué el Mesías es negro? Entonces ellos empiezan a revisar las profecías y se dan cuenta de que él es el mismo Melquisedec. Él es el Mesías que estaban esperando los cananeos. Pero como Jehová nuestro Dios dijo, no, los cananeos no van a recibir el Mesías porque son muy rebeldes, Dios cambió los pueblos. Y nosotros sabemos de que Jehová nuestro Dios fue a Egipto, trajo a Israel y los cambió por los cananeos. ¿Los cambió o no? Los cambió. Entonces Dios cambia el pueblo, pero no cambia el Mesías. El Mesías seguía siendo el mismo, que es Melquisedec, un varón negro. Entonces cuando él lo mira, dicen, venga, él es Melquisedec. Pero como es negro y nosotros somos blancos y somos más, matémoslo, crucifiquémoslo, no pasa nada. Y eso fue lo que ocurrió. Por eso ellos no aceptan a Jesús, porque ellos saben de que él es Melquisedec, él es un cananeo. Y por eso dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado. Ellos despreciaron a Jesús diciendo, no, como es negro, nosotros no tenemos nada que ver con él. Y las personas que seguían a Jesús era porque realmente amaban a Dios. Amaban a Dios, tenían un amor genuino.
Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Dice que él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Jesús sufrió de racismo? Sí, eso lo vemos en toda la Biblia. Por eso no creían en él. Porque decían, venga, pero ¿por qué un varón negro? ¿Por qué? Y él cumple todas las señales. Él cumple todas las señales. Pero ¿por qué negro? Y es porque los cananeos, que eran los verdaderos hermanos de Jesús, fueron echados. Y en su lugar lo tomó Israel. Es decir, es como cuando tú tienes una carrera y haces un relevo. La primera parte lo hizo los cananeos y luego Israel. El privilegio de que cuando recibieron el Mesías lo hizo Israel, pero Israel dijo, venga, no queremos que él reine sobre nosotros. Y lo mataron. Lo mataron. Dice, experimentó en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías está escribiendo esto mucho antes que Jesús, porque recordemos que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. A Jesús lo vendieron. A Jesús lo vendieron. Judas es una representación de qué? De la tribu de Judá. Por eso se llama Judas, porque está representando a Judá. Judá fue una tribu traidora que traicionó al Mesías por 30 piezas de plata. Y la tribu de Judá está formada por personas blancas y personas negras, porque Jehová nos necesitaba un remanente de personas negras para que el Mesías pudiera nacer. Es realidad. Y por eso dice, y como raíz de tierra seca, quiero señalarles esa parte, que esa es la parte que da a entender de que Jesús es un varón negro. Dice, y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Entonces aquí vemos la raíz de un árbol y la mano de un varón negro. Esa es la comparación que está haciendo Isaías. Y eso es lo que ustedes deben entender. Y también deben entender de que los que estaban primero en la tierra prometida eran los cananeos. Y como Dios reemplaza los pueblos y no reemplaza el Mesías, Jesús debía ser negro. Ahorita es muy difícil para una persona entender de que las personas negras en el tiempo antiguo eran las que gobernaban el mundo, eran los más poderosos, los más poderosos. Pero cuando la descendencia de los cananeos, que eran los que mantenían el núcleo, cayeron, toda la gente negra cayó y Dios levantó a las personas blancas. Pero fue en el tiempo de las personas blancas que llegó Jesús. Y ellos dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con ese. Y lo mataron. Esa es la realidad. Lo mataron. Y lo vendieron por 30 piezas de plata. Porque aquí dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice, en el libro de Zacarías, valioso precio con el que me apreciaron, 30 piezas de plata. Y eso no es nada, eso no es nada, esa es la realidad. Ellos vendieron al Mesías, esa es la realidad. Entonces, es importante entender porque aquí nos está hablando del aspecto, de cómo es él, de cómo debía ser él. Porque si tú sigues leyendo Isaías, Isaías va a hablar de todo el sufrimiento que va a caer sobre Jesús. Por eso es importante entender el aspecto de Jesús, porque ¿a quién le debo mi devoción? Si yo digo, no, es que yo amo a Jesús por lo que le hizo en la cruz del Calvario, mucha gente me escribe diciendo, es que, ¿tú para qué enseñas eso? Si lo que importa es lo que Jesús hizo, su amor. Pero, ¿cómo tú le vas a agradecer a Jesús si no conoces su aspecto? Pero la Biblia da su aspecto. Y quien sufrió en la cruz del Calvario realmente fue una persona negra de cabello blanco y él cargó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, fue escupido por nosotros. Fue un varón negro y eso es como le pagamos, escondiéndolo y diciendo mentiras sobre él. Es realidad. Y ustedes deben saber de que las personas que hacen eso son dignas de qué? De ser echados en el horno de fuego, porque están mintiendo contra el Hijo de Dios, cosa que no se puede hacer. Y los pastores están en el deber de enseñarle a sus congregados la verdad acerca de Jesús. Los sacerdotes están en la obligación de enseñarle la verdad a sus congregados. Los ancianos de los testigos de Jehová están en la obligación de enseñarles la verdad acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque los testigos normalmente celebran la conmemoración. ¿Y lo hacen para qué? Para un varón blanco, cuando deben enseñárselo a quién. Deben celebrarlo por quién? Por un varón negro que fue el que los redimió, los recompró.
Él fue el que los redimió. Esa realidad. Los católicos deben corregir eso y deben ser fronteros y decir, no, es que nosotros no leemos la Biblia, nosotros estamos mal con la imagen de Jesús. Deben aceptarlo, porque los católicos son los que más me alegan, los que más me discuten, diciendo que soy errado, pero ustedes son los que menos leen la Biblia. Y el Papa Francisco conoce la verdad acerca de Jesús, sino que él la oculta, porque es un traidor. Esa es la realidad. Ahora bien, miren, Nabucodonosor también vio eso. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, dice, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Todos sabemos el contexto de la historia, de que Nabucodonosor construye una escultura y hace que todos la adoren, pero Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dicen, no, nosotros no nos podemos arrodillar ante una escultura, porque somos varones judíos. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, Nabucodonosor se enciende en ira, se enoja. Y lo que hace es mandar a calentar el horno de fuego. Y luego Nabucodonosor mira el horno de fuego y dice, y dijo Nabucodonosor, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y mire lo que señala y dice, y el aspecto, otra vez, aspecto. El aspecto es muy importante, porque el aspecto es como yo me veo, a lo que yo parezco. El aspecto del cuarto, mire que el cuarto descendió del cielo, porque él echó fue 3 varones. Él echó 3 varones, pero apareció un cuarto. Un cuarto. Él echó 3 varones y apareció uno que vino del cielo y dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Y quién eran conocidos como los hijos de los dioses? Miren, las personas negras hoy en día no saben la verdad de su origen. Y es que en el tiempo antiguo las personas negras eran conocidos como los hijos de los dioses, los grandes faraones, los reyes antiguos. Y eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Nabucodonosor está diciendo, hey, el cuarto se parece a un faraón. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Dice, el cuarto se parece a un hijo de los dioses, a un faraón. Y los faraones son negros. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Dice, venga, el aspecto del cuarto no es como Sadrach, Mesach y Abednego. No lo son. Sino que el cuarto es similar ¿a quién? A hijo de los dioses, a un faraón. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Nabucodonosor diciendo, venga, este ángel que se le apareció en el horno de fuego no se parece a esos 3 que son varones judíos. No se parecen a ellos. Ellos 3 son judíos. Son judíos. Pero el cuarto tiene la apariencia de un faraón. El cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses y ese es Jesús. Que ese es Jesús. Como el ángel de Jehová o como Melquisedec. Y esa es la comparación que está haciendo Nabucodonosor. Esa es la comparación que le está haciendo, diciendo, venga, él no se parece a Sadrach, Mesach y Abednego, no se parece, sino que se parece a un faraón. Y esa es la comparación que está haciendo Nabucodonosor. Eso es lo que él está diciendo. El aspecto del cuarto es como cuando tú miras y miras 3 amigos y dices, venga, los 3 son blancos, pero hay uno que es negro. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Nabucodonosor diciendo, venga, los 3 que traímos de Judá son blancos, pero el cuarto no es igual a ellos, sino que se parece a un faraón, a un egipcio. Y los egipcios, los faraones, eran llamados ¿qué? Los hijos de los dioses. Las personas negras no saben de que ellos son descendientes de los grandes reyes antiguos, de los faraones. ¿Por qué? Porque recordemos que
Los que esclavizaron a Israel fueron personas negras, fueron los faraones. Y cuando Dios le dio la vuelta a todo, que quitó personas negras y puso personas blancas, las personas blancas, ¿qué hicieron? Venga, acordémonos que ellos esclavizaron a nuestros padres. Entonces llegó el tiempo de que de la venganza. Entonces las personas negras se debilitaron y cayeron muy bajo y las personas blancas subieron y llegaron muy arriba. Y empezaron a qué? A borrar la historia de los negros. Y por eso hoy en día tú buscas en internet, los faraones eran blancos o eran negros. Y hay dudas. ¿Por qué? Porque ellos han borrado la historia. Y cuando tú tienes algo y alguien como que lo borra, tú dices, venga, pero es que eso como que está raro y quiere decir algo. Eso es lo que ocurre con la historia de Egipto, de que luego Israel se fortaleció y dijo, y Faraón cayó, ¡boom!, para abajo, véndalos como esclavos. Y eso es lo que ocurrió con las personas negras, porque las personas negras eran los grandes reyes, los grandes faraones, los que ustedes conocen como los Anunnaki, y dicen, que la tecnología de los Anunnakis es increíble. Todo eso lo hicieron las personas negras. Las pirámides egipcias fueron construidas por los negros. ¿Difícil de creer? Sí. ¿Por qué? Porque los negros hemos caído muy bajo. Pero ellos fueron los que construyeron las pirámides egipcias. Nuestros padres fueron los que la hicieron. Y nosotros podemos volver a esa gloria. Yo les puedo enseñar todo lo que deben saber. Es realidad. Para volver a la gloria en la que estaban nuestros padres. ¿Por qué? Porque cuando Israel vio que los faraones se debilitaron, ¿qué hicieron? Se fortalecieron y dijeron, borremos la historia, venguemos lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron nuestros padres. Ellos saben de que los faraones son negros, ellos lo saben. ¿Por qué? Porque en el hebreo, cuando se habla de un egipcio, en su mente se hace una persona negra. Es como cuando tú dices una manzana y tú normalmente dices, no, la manzana puede ser verde o roja y tu mente hace el dibujo. Asimismo ocurre con el hebreo. Cuando tú dices Egipto, dice tierra negra o tierra de negros. Ellos lo saben, ellos lo saben. Es realidad. Y aquí lo está diciendo, sino que los egipcios odian a Jesús y odian a los egipcios. Odian a los negros. Es realidad. Es una verdad que se debe decir, porque ellos entienden la historia. Ahora bien, lo que les dije al principio, vamos a responder el por qué debía ser negro. ¿Por qué Jesús debía ser negro? Es muy fácil de responder cuando tú entiendes la Biblia de principio a fin. La Biblia tiene dos partes, parte 1 y parte 2. La primera parte de la historia es la noche. La noche siempre va primero y luego tenemos el día. Noche y día, 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Así se forma el día. Asimismo, en la historia de la humanidad. Entonces, normalmente los pastores, sacerdotes, ancianos, rabinos, piensan que la historia toda se centra en Israel, cuando Israel ni siquiera es el personaje principal. Israel es el personaje secundario. Pero como nos han contado la historia desde aquí hasta aquí, claro, Israel es el personaje principal desde la mitad de la historia, desde Abraham en adelante. Pero Abraham entra a la mitad de la historia de la humanidad, cuando ya han ocurrido muchísimos eventos. Ya han ocurrido muchísimos eventos, y aquí es donde decimos, los primeros que habitaron la tierra prometida fueron los cananeos. ¿Por qué? La historia de la Biblia empieza no con Israel, sino que empieza con Adán y Eva. Y Adán y Eva son creados por Jehová nuestro Dios. Y el primero que abre matriz es Caín. Y Caín significa el adquirido de Jehová. Pero Caín nace siendo rebelde. ¿Por qué? Porque Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y esa maldad ya estaba en sus corazones. Y esa maldad se la transmitieron a su hijo, Caín. Y Caín nace siendo rebelde. Y él nace con
algo que se llama la primogenitura, que es el primero. Él es el primogénito de la humanidad y eso le da el derecho a habitar la tierra prometida. Y él habita la tierra prometida por más de 2500 años. Y esta es la parte de la historia que no te quieren contar. Esos 2500 años fueron habitados por los cananeos, por personas negras que habitaron primero la tierra prometida. Pero Israel dice, no, nosotros siempre hemos habitado la tierra prometida y se hacen las víctimas, cuando eso no es correcto. Los que primero habitaron la tierra prometida fueron los negros. Lo dice la Biblia. Fueron los cananeos. Ellos habitaron la tierra prometida. Y aquí es donde nosotros podemos ver el reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque si los cananeos estuvieran habitando la tierra prometida, nosotros podíamos entender de que Dios es un varón negro. Y no es un varón blanco, sino que es un varón negro. ¿Por qué? Porque él es del orden de Melquisedec. Miren, vamos a ver primero la primera parte de la historia. Sabemos de que los cananeos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Y Jehová nuestro Dios a ellos los ordenó por tribus. Ellos se ordenaron por tribus, porque Jehová nuestro Dios los mandó a ordenar por tribus. Le dio un sacerdocio más antiguo que el arónico, que es el sacerdocio de Melquisedec, el primer sacerdocio que existió. Y es de personas negras. La escritura dice que ninguno de ellos sirvió al altar. Lo puedes leer en el libro de Hebreos. Ellos tenían una ley. Ellos celebraban las fiestas del Señor. Estaban esperando un Mesías, que es el mismo Melquisedec. Los cananeos estaban esperando un Mesías. Lo que ocurre es que como Caín mató a su propio hermano, él recibió una maldición. Y esa maldición se la pasó a su descendencia. Y los cananeos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios le dijo a Israel, Israel, mata a los cananeos. Esa fue la orden de Jehová nuestro Dios. Mata a los cananeos. Pero Israel no obedece, sino que lo hace tributario. Y el cananeo cohabita la tierra con Israel. Y muchos de los cananeos se van para África. Miren, si tú te vas para África, vas a encontrar de que las personas que están en África, ellos todavía se ordenan por tribus. Se ordenan por tribus. Y recordemos que cuando Jehová nuestro Dios trae a Israel, ¿qué hace en el desierto? Los ordena por tribus, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Y como los cananeos pecaron gravemente contra Jehová nuestro Dios dice, bueno, los cananeos no van a recibir el privilegio de recibir al Mesías. Ellos no reciben al Mesías, sino que son los israelitas los que reciben al Mesías. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios va a Egipto. Egipto está por acá y hace el cambio. Cambia. Trae a Israel y cambia personas negras por personas blancas. Ahora les pregunto algo. ¿Los cananeos vivían mal? No. La escritura dice de que los 12 espías que fueron a recoger la tierra vieron que la tierra de Canaán era buena. Los cananeos vivían como reyes. Jehová nuestro Dios los tenía como auténticos reyes. Tanto que ahí estaban los que ustedes conocen como los Anunnakis. Ellos fueron los que construyeron toda esa tecnología. Fueron personas negras, porque aquí en la tierra solamente estamos nosotros. Es realidad. Fueron personas negras, los hijos de Anak, lo dice la Biblia. Y Jehová nuestro Dios cambió personas negras por personas blancas. Pero él no cambió el Mesías seguía siendo Melquisedec. Y cuando Jehová nuestro Dios envía al Mesías, lo envía a la tribu de Judá. A la tribu de Judá. Y cuando él nace siendo un varón negro bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Y su sacerdocio es Melquisedec. Por eso Jehová nuestro Dios le dice a Israel, yo no soy del orden arónico, sino que yo soy del orden de Melquisedec, diciendo yo soy un varón negro. Se lo está diciendo. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Solamente ellos lo tienen porque a Israel se le dio otro orden, que es el orden arónico. El orden arónico. Hay dos sacerdocios. El sacerdocio de Melquisedec, que son sacerdotes negros, y el sacerdocio arónico, que son rabinos blancos. Y Jehová les dice, mira, Israel, yo no soy como tú. Entiéndelo, yo no soy como tú, yo soy del orden de Melquisedec. Porque está diciendo, yo soy un varón negro, se lo está diciendo. Yo soy un varón negro, se lo está diciendo, juró Jehová, y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se lo está diciendo, que él es un can. ¿Qué significa un can? Un soberano. Porque eso eran los cananeos. Los cananeos hoy en día los tienen como los menospreciados, los que están en África pasando hambre, y es que ellos están ahí pagando un castigo. Pero Jehová nuestro Dios, él es un can, y un can es un soberano. Normalmente, David decía, alabad a Jah, y esa es la traducción que han puesto en la Reina Valera, pero esa no es la palabra que decía el rey David. El rey David decía, alabad a Jah, que es soberano. Jah es Jehová. David siempre decía en los salmos, alabad a Jah, Jehová, pero eso no era lo que él decía, porque eso es una traducción. Él decía, alabad a Jah, el soberano. El soberano, Can significa soberano. Jehová nuestro Dios es un Can, un soberano. Y sus hijos eran ¿qué? Los soberanos de la tierra. Ellos gobernaban el mundo. Los cananeos tenían el dominio del mundo. Asimismo, como hoy en día los judíos dominan el mundo. Y lo dominan porque Jehová nuestro Dios quiere. Les dio la potestad y les dio el poder. Pero los israelitas no entendieron de que Jehová nuestro Dios es un varón negro. Y cuando él llegó, lo que hicieron fue rechazarlo y venderlo. Y eso para él fue un insulto. Es como si alguien me cogiera a mí y me vendiera. Como si alguien me desechara a mí y me vendiera. Y eso fue lo que hicieron con Dios. Eso fue lo que hicieron con Dios. Él es un Can, un soberano. Un soberano. Por eso los negros dominaban el mundo en el tiempo antiguo. Porque ellos eran un ¿qué? Un Can, un soberano. Los soberanos del mundo. Esa realidad. Y eran muy temibles. Las personas le tenían mucho miedo a las personas negras. Esa realidad, porque eran temibles en gran manera. Pero Jehová nuestro Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque eran muy violentos y malos. Eran violentos y malos. Esa realidad. Entonces, cuando presten atención porque es importante entender los tiempos. Aquí tenemos la historia dividida. Primera parte de la historia y segunda parte de la historia. Miren, cuando Jehová nuestro Dios dice, voy a reemplazar a los cananeos, que son sus hijos, sus hijos directos. Dios adopta a Israel por medio de Moisés. Y Dios empieza a hablar con Abraham, empieza a probar a Abraham a ver si él es digno de, de habitar la tierra prometida. Lo empieza a probar. Y mientras Abraham estaba ahí, él miraba la tierra prometida y miraba los cananeos. Isaac miraba la tierra prometida y miraba a los cananeos. Jacob miraba la tierra prometida y miraba a los cananeos. Recordemos que la descendencia de Israel fue en servidumbre por 400 años en Egipto. Y mientras tanto, el cananeo habitaba la tierra prometida. Pero esta es la parte de la historia que no te quieren contar. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene, no quieren que sepan de que las personas negras fueron las que primero habitaron la tierra prometida y de ellos era que iban a ser el Mesías, Melquisedec. Y él llegó, fue con personas blancas. Por las personas blancas lo que hicieron fue que desecharlo y venderlo. Entonces te están contando solamente mitad de la historia. Y yo les estoy explicando, miren, Jesús es un varón negro de cabello blanco. Y si ustedes dicen, no nos importa Jesús, tranquilo, vendrá es destrucción. Porque ustedes realmente no aman a Jesús. No aman a Jesús. Esa realidad. No lo aman. Esa realidad. No lo aman. Entonces, nosotros debemos entender la verdad.
Es realidad, y es que es un privilegio que se le dio a Israel de recibir el Mesías, pero como ellos, el racismo no los dejó, perdieron al Mesías. ¿Por qué? Porque hay una profecía que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El primer ángulo que existió son los cananeos. El primer ángulo que existió fueron los cananeos. Y a ellos se les iba a dar el Mesías. Eso se forma así. Primero está la piedra base, que es el pueblo. Luego están los sacerdotes. Y luego está el Mesías. Pero como ellos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios, el Mesías se les quitó. Y los cananeos se quedaron sin cabeza, porque el Mesías es el cabeza. Y fueron enviados a África a pagar el castigo de todo lo malo que había hecho, porque los que están en África estaban pagando un castigo. Y ese castigo ya terminó. Por eso, muchos de los que están en África se van a empezar a levantar. Lo van a ver levantarse. Y todos ellos son las variantes de Jesús. Son los verdaderos hermanos de Jesús. Los hermanos de Melquisedec. Esa es la realidad. Y el Mesías fue dado a Israel, en la tribu de Judá. Entonces volvemos y tenemos una piedra base, que son los israelitas, una piedra fundamental, que son los ortodoxos, y luego está el Mesías. El Mesías. Pero entonces, como los judíos no quisieron a Jesús y dijeron, vendámoslo por 30 piezas de plata, el Mesías fue rechazado y vendido. Y vendido, como diciendo, venga, ese porque es negro no lo queremos y lo rechazamos, que se vaya. Listo, ¿no lo quieren? Perfecto. Se debe cumplir la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los edificadores son los masones, porque los judíos son masones, Illuminatis, los de la Rosacruz, los jesuitas, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones. ¿No quisieron a Jesús? Tranquilos. La piedra que desecharon, ¿ustedes no me quisieron? ¿Me desecharon? Ah, bueno. Él viene a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús se va con sus hermanos. Los cananeos se van. Y Israel se queda sin cabeza. Y eso genera un vacío. Genera un vacío, te les voy a explicar. Y Jesús se devuelve con sus hermanos los cananeos. Y los empieza a ayudar. ¿Por qué? Porque el Mesías fue desechado y vendido. ¿Y a quién se lo vendieron? A Jehová nuestro Dios. Y él lo pone en su base. En su base. En su base. ¿Qué ocurre? De que el anticristo no se puede manifestar sin que Jesús sea movido. Porque si Jesús sigue todavía aquí, el anticristo no se puede manifestar porque Jesús lo baja. Pero como Jesús fue movido, el anticristo va a aparecer. El anticristo va a aparecer. Ya Jesús no pertenece a Israel. ¿Por qué? Porque lo vendieron. Ya no pertenece. Ya no pertenece. Ya no pertenece a Israel. Ya no pertenece a los testigos de Jehová. Ya no pertenece a los mormones. Ya no pertenece a los jesuitas. Ya no pertenece a los masones. Ya no pertenece a los Illuminatis. Sino que él se viene y restablece el sacerdocio de Melquisedec, que es del sacerdocio que él pertenece. Directamente él los estaba ayudando, pero como lo han rechazado, él se viene a ayudar a sus hermanos, que eran los primeros soberanos del mundo, porque eso significa Can, el soberano. Y la escritura dice que Can es padre de Canaán. Esa realidad. Esa realidad. Entonces, Israel pierde el Mesías. Él se va para su base. Y por eso la escritura dice que los últimos, que son quienes, los que están en África, ellos son los que están últimos, vendrán a ser primeros.
Y los primeros, que son los israelitas, vienen a ser últimos. No lo digo yo, lo dicen las profecías. Yo solamente se las estoy interpretando por cuanto vendieron al Mesías, por cuanto vendieron al mismo Dios Todopoderoso cuando Él solamente los quería ayudar. Y ustedes no se dejaron ayudar, sino que fueron rebeldes en gran manera. Esa es la realidad. Y mi deber es advertirles, porque ustedes perdieron el Mesías porque ustedes lo vendieron por 30 piezas de plata. Es como cuando tú vendes algo, un carro. Tú vendes el carro y a ti te pagan la plata, 30 piezas de plata, pero Jesús todavía seguía ayudándolos ahí, ayudándolos. Pero de repente llega y dicen, no, eso ustedes lo vendieron, el Mesías ustedes lo vendieron. Dennos el Mesías. El Mesías es removido y llevado a su nueva base. Israel se queda sin el Mesías y eso le da la oportunidad al anticristo a que se manifieste. Entonces, esto es similar a la historia de José. Para que ustedes lo puedan entender, esto es similar a la historia de José. José es vendido por sus hermanos a unos mercaderes. José es vendido por sus propios hermanos y José se va a Egipto. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Y allá es donde él se eleva como faraón. Se eleva como faraón. Asimismo, Jesús va a ser puesto en un ángulo y será puesto en lo más alto. ¿Por qué? Por toda la descendencia de Can, por toda la descendencia de Caín, con un sacerdocio que todos son del orden de Melquisedec. Todos los que están aquí abajo son del orden de Melquisedec, sacerdotes negros, del orden de Melquisedec. Y para mucha gente va a ser muy confuso. ¿Por qué? Porque el anticristo va a aparecer un varón blanco y toda la gente dirá un varón blanco es lo que estábamos esperando, pero la Biblia enseña que Jesús es negro de cabello blanco. ¿Y dónde lo van a encontrar? En Egipto. A José, ¿dónde lo van a encontrar? En Egipto. Y José es una sombra de Jesús. Por eso, así como José fue vendido por sus hermanos, asimismo Jesús fue vendido por sus hermanos. Y solamente lo van a encontrar ¿en dónde? En Egipto. En Egipto. Esa es la realidad. Solamente lo van a encontrar en Egipto. Entonces ustedes deben entender esta realidad para que puedan diferenciar el Jesús verdadero que es este del que va a aparecer. Y ustedes son libres de escoger. ¿Por qué? Porque Jesús es el juez de toda carne y ustedes no entienden el carácter de Jesús. Pero la Biblia enseña que el carácter de Jesús es duro. Cuando Él juzga muy duro. Él es amor. Él es muy amoroso. No se puede negar. Tiene un amor infinito, una bondad infinita. Pero cuando Él juzga, Él no juzga con el amor ni juzga con la bondad, sino que juzga con verdad y misericordia. Y Él te dice, amigo, tú no hiciste las cosas bien, te vas al horno de fuego. Tú no me reconociste ni me aceptaste, te vas al horno de fuego. Él te lo va a decir porque Él creó el horno de fuego. Quien creó el horno de fuego fue Jesús. Jesús fue el que creó todas las cosas, fueron creadas por Él. Incluso Satanás le tiene miedo a Jesús porque Él es el que tiene el horno de fuego. Jesús es el que controla el infierno. Y Satanás va a ser echado en el horno de fuego. Por eso Satanás le tiene tanto miedo a Jesús. Es una realidad. Tú le dices a un demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Y él le tiene miedo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que tiene el horno de fuego. Él es el que da vida y Él es el que destruye. Jesús es el que creó todas las cosas. Él creó ángeles y a Él mismo le obedecen los demonios. Porque los demonios eran ángeles que se rebelaron contra Él. Es realidad. Es realidad. Y mi deber es advertir y advertidos están.